Listo. Nos quedamos aquí. Los elementos de la cultura, les decía, son valores y actitudes. Los valores, así como se los decía hace rato, son convicciones básicas. El valor de los norteamericanos, que los norteamericanos atribuyen actualmente a la igualdad del trabajo y que da origen a leyes de iniciativa contra la discriminación sexual. ¿Sí? Por su parte, las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Las actitudes son la forma en que a partir de esos valores nos comportamos. ¿Sí? Si yo tengo un valor de cuidado de la vida, pues atendiendo a ese valor que tengo, yo no me voy a meter de sicario a matar gente, ¿verdad? Mi actitud va a ser funcionalmente al revés. Si actitud, mi actitud debe ser congruente con mis valores. De otra manera, estoy faltando a eso que puedo tener como parte de mi cultura. Simplemente, ¿no? Debo ser congruente con los valores. Mi actitud debe ser congruente con los valores que profeso. Y si no, soy un hipócrita y mentiroso. ¿Sí? Si yo pido que la gente se mueva en función a ciertos valores, pero yo soy el primero que los corto, que los coarto, que no los llevo a cabo, pues entonces soy un hipócrita y la gente no me va a seguir. La gente que entiende que el liderazgo es el convencimiento de que la gente haga lo que debe hacer en función a esos valores, pues simplemente va a decir, ay, profe, usted es el primero que falla, ¿cómo vamos a llegar temprano si usted llega tarde? ¿Sí? Usted es el ejemplo, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿O sí quedó claro el concepto? ¿Sí, Gaby? Bueno, vamos a seguirle. Ahí me dices en el camino. Bueno, si yo puedo establecer una buena comunicación intracultural, la negociación, la negociación va a ser exitosa. Si yo tengo algún problema intercultural, si yo no puedo establecer esa comunicación intracultural, entonces no va a haber una buena negociación. ¿Sí? Como dice la lámina, la comunicación intercultural es el proceso de interacción simbólica que incluye a individuos y grupos que poseen diferencias culturales. Y esas diferencias culturales deben ser percibidas y forman parte de la conducta de cada quien, de ese entramado de valores, formas de raciocinio, de pensamiento, de cultura, de políticas sociales, económicas, etcétera, de cada una de las personas. Abonando a esto, vamos a poner el ejemplo de los gringos, simplemente, ¿no? Nosotros, culturalmente, los mexicanos, culturalmente, cuando compramos un bien, le damos no un uso, hasta 20 usos. Lo usamos hasta que de plano ya no sirve para nada. Los gringos no. Basado en esa conducta que tienen, en ese valor consumista, cuando el bien ya no tiene cuando ya tiene ciertos años de uso, que son muchas veces por abajo de lo que marca la norma, es decir, ni siquiera están dañados los bienes, los cambian. ¿Sí? Ellos van a la vanguardia siempre en la compra de productos. ¿Por qué? Porque sus valores, su conducta, se adapta a esos valores de consumo que ellos tienen. Y nosotros no. Nosotros incluso compramos esos productos usados que nos vienen de Estados Unidos, ¿sí o no? Ropa, zapatos, no se diga maquinaria, no se diga carros, todo lo compramos porque sabemos que ellos lo usan un tiempo y antes de que tenga un desperfecto, lo venden. Es su forma de ser, lo cambian, nosotros no. Nosotros venimos de una cultura más orientada a la pobreza, más orientada a las necesidades, a las carencias más que a la pobreza, ¿sí? Y por lo tanto nuestra conducta es diferente. ¿Sí quedó clara la analogía? Bueno, ¿qué necesito para una buena negociación en el contexto internacional? Ya vimos qué necesito para una negociación en general. Primero que nada, una lengua en común. Si vamos a negociar, tenemos que encontrar ese común denominador, que puede ser mi propia lengua, la lengua de él, o una tercera lengua, que puede ser el inglés. El inglés es el idioma por excelencia de los negocios.
¿Que está siendo desplazado por el chino mandarín? Sí, ahí vienen los chinos. Aguas con los chinos. Pero mientras tanto, el idioma inglés sigue siendo el que, el que priva para cualquier negociación. El conocimiento de la cultura ajena. Yo necesito saber cuáles son esos valores culturales, no necesariamente propios de la persona, pero sí de la cultura, esas conductas en general, esa forma de asumir una negociación, esa cultura que a veces hace que sea una barrera. La cultura puede ser una barrera para la negociación. Necesito darle la vuelta y conocerla y hacerla, llevarla a cabo conforme sea necesario. ¿Okay? El reconocimiento de mi propia cultura. No voy a transigir que ellos se metan con mi cultura si yo tengo bien cimentados mis valores, ¿verdad? Así como yo exijo respeto a su cultura, así como yo le doy respeto a su cultura, también exijo respeto a la mía propia. La eliminación de prejuicios. Aquí está eso que les platicaba yo de la mesa, ¿no? Es un prejuicio nuestro el haber querido que la gente se adaptara a nuestra forma de pensar, que comiera como nosotros comemos acá. La cultura hindú, por ejemplo, India, es una cultura en donde, bueno, y también la árabe, comen con la mano. Y uno, o sea, nosotros comemos con tenedor y cuchara, la sopa con cuchara, la carne y las ensaladas y todo lo demás con tenedor y cuchillo, ¿no? Y ellos no, ellos utilizan la mano, como en muchos lugares aquí en México también se estila, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de la cultura, entonces esos prejuicios debemos erradicarlos y estar abiertos a negociar conforme cada país, cada pueblo lo hace y ser capaz de empatizar. Si yo me muestro en una comida en donde una persona come con la mano y yo no, y me muestro molesto, me muestro que están faltando a mi cultura y a mis principios y a mis valores y a mis modales y a todo esto, pues puede ser que no pueda empatizar. No va a haber una empatía entre nosotros y por lo tanto, pues una negociación puede llegar a fracasar aún antes de iniciar, si no hay una buena empatía. ¿Cuáles son los obstáculos para la negociación? Bueno, desigualdad entre los interlocutores. Como ven en la gráfica de abajo, ahí hay dos interlocutores, uno bien trajeadito, bien vestido, de acuerdo a los cánones internacionales occidentales, y del lado derecho hay una persona de color vestida con overol, que podemos pensar que es un obrero. Eso implica una desigualdad. Eso puede ser un obstáculo para negociar. De entrada, cuando hay un odio racial, como el que se ve ahí en la cara del negro, ¿sí? y una forma muy adusta de ser del parte del blanco, puede ser un obstáculo para la negociación. Hay una desigualdad completa. Desde luego la discriminación, el etnocentrismo, centrarme en mi ética, mi etnia, que la supremacía blanca, todas estas tonterías que profesa el afortunadamente expresidente Trump, oficialmente hace un momento acaban de anunciar que ganó Biden, que ya ganó Pensilvania y con eso le dio en su maraca al presidente Trump. Cosa que yo celebro porque ese tipo, la verdad, solamente llegó a golpear al mundo y todo el mundo estaba intranquilo con ese güey, no sabías qué iba a hacer en uno de esos arranques de locura y de ignorancia y de precisamente etnocentrismo, podía causar un problema serio, ¿no? Y desde luego los prejuicios y los estereotipos. ¿Qué son los prejuicios? Bueno, prejuzgar a la gente. Y el estereotipo, ¿alguien me puede decir de los aquí presentes qué es un estereotipo? Con la espada, perdón. ¿Qué es un estereotipo? Por ejemplo, si yo les dijera, que les preguntara, ¿cuál es el estereotipo de la belleza en la mujer en estos tiempos? Pues una mujer delgada, bien formada, con piernas largas, de preferencia rubia, ¿no? Con el estereotipo americano, ¿sí? El estereotipo es algo que creemos o que nos da la pauta para una cierta tendencia.
el estereotipo de la mujer actual, ¿sí? El estereotipo de la mujer en México hace 40, 50 años eran mujeres de caderas anchas, de buenas posaderas, de senos amplios, ¿sí? Y hoy en día ha cambiado ese estereotipo. Hoy en día las mujeres tienden a ser delgadas, de caderas angostas, de pocos senos, ¿sí? De piernas largas más que piernas cortas. Son estereotipos, son formas en que las personas quieren hacer comparaciones con otras. Y entonces, en ese estereotipo podemos causar problemas, ¿no? No debemos traer esos estereotipos a una negociación. Independientemente de la persona con la que negociemos, ¿sí? No debe caber este prejuicio y este estereotipar a las personas para poder llevar una negociación sana. De otra manera, es un gran obstáculo a la negociación. ¿Ok? ¿Alguna duda? No sé si les quedó claro la explicación de lo que es un estereotipo con los ejemplos que di. ¿No? ¿No hubo problema? Bueno, seguimos. Fíjense bien, en la vida del contexto internacional, muchas empresas han fracasado debido a no adaptarse a la cultura propia de cada lugar. Aquí hay un ejemplo clásico, Disney. Disney, en algunas incursiones que ha hecho previas a sus nuevos centros en Europa y en Orlando y en California, ha fracasado estrepitosamente con sus películas estereotipadas, mostrando una realidad que no es la nuestra, ¿sí? Ha habido dentro de su gran cúmulo de filmaciones, películas que no han vencido y no han sido populares en lugares en donde un estereotipo puede causar este tipo de broncas. Esta forma de ver, prever para ellos sus valores y no tropicalizarse, no adaptarse. Otro ejemplo clásico, muy cercano, ese sí, muy cercano porque fue de este siglo, el fracaso de McDonald's. McDonald's es una franquicia que inició por allá en los años 50, que fue la primera franquicia de la época moderna de las franquicias, en donde pues nace prácticamente el concepto de la franquicia moderna y que por muchos años estuvo a la vanguardia en todo el mundo. Había McDonald's en todos lados, pero que al llevar esos valores de franquicia hacia países de culturas diferentes, fracasó. Fracasó y estuvo a punto de perder, estuvo a punto de perderse en un mundo de negocios importantísimo, ¿sí? Como franquicia, como empresa, siendo que es una de las empresas que más valor le ha dado a sus productos, ¿sí? Por ahí a principios de siglo, McDonald's seguía con su empecinamiento de no tomar el sistema de valores de los lugares en los que estaba y llevar el American Way of Life a diferentes lugares en donde de entrada causaron novedad, pero que a medida que la gente se fue familiarizando y viendo que no era para nada un valor mío, que no se adecuaba a mi cultura, a mis valores y demás, estuvo a punto de fracasar. ¿Sí? Y eso tuvo que ver mucho con la centralización de la toma de decisiones en la empresa. ¿Qué pasó? Entendió que cambiaba o se moría. Y a principios de este siglo, empezó a renovar su filosofía, adecuándose a los valores de cada país. Y entonces sí, resurgió. Ciertamente, McDonald's ya no es el emporio que fue en los años 70, en los años 80 y 90, pero aún hoy en día sigue vigente. Y ahí está, dando la pelea con este nuevo sistema de valores, esta nueva reingeniería, en donde tomó como base la cultura de cada lugar en el que está, en cada país que está. ¿Ok? Eso es bien importante en una negociación. ¿Qué barreras tengo? Bueno, causadas por la semántica. Algunas palabras son diferentes cosas, significan diferentes cosas. Para muestra un botón. Una vez estando en Cuba, estaba yo tomándome una cerveza en un establecimiento, allá se permite sacar tus seix y vas caminando, echándote tu chela, es normal de hecho. Y entonces estaba yo comprando cerveza justamente en un establecimiento y llegó una pareja de italianos
con un bebé. Y entonces la muchacha le pide a la dependienta, me da un culero. Yo casi me escondo, dije, no me vaya a querer dar a mí, ¿no? No es cierto. Para nosotros, el hecho de oír esa palabra, fíjense, es español, igual, los italianos hablaban perfecto español, por cierto. Después platiqué con ellos. Pero en Cuba, culero significa pañal. Mientras que aquí en México, para nosotros, ¿qué es un culero, no? Mejor ni me digan. ¿Sale? La semántica es bien importante y puede ser una barrera idiomática. No en balde muchas empresas mexicanas, bueno, no muchas empresas, la empresa mexicana Bimbo, que es la principal panificadora en casi todos los países de habla hispana, tuvo que cambiar su marca en algunos países porque Bimbo significa, hacía mención a dos cosas. Uno, a las partes íntimas de las mujeres y a las prostitutas. Bimbo en algunos lugares es prostituta, Bimbo en otros lugares se le llama a la vagina de las mujeres. Entonces, tuvo que cambiar su marca, adecuarla a algo que fuera tropical, que fuera ahí, de ese lugar, adecuarse a la cultura. Porque mientras tuviera esa marca, pues era imposible tener negociaciones. Hay barreras causadas por connotaciones de la palabra. Las palabras implican diferentes cosas en distintos idiomas. Okay. Hay barreras causadas por las diferencias de tono. En algunas culturas el tono cambia dependiendo del contexto. Vayan ustedes a un establecimiento español que esté operado por españoles de la península y se van a ofender porque son gritones, porque son groseros, porque en lugar de agradarte como lo hacemos en nuestras culturas latinas, en donde somos más cálidos, estos desgraciados también son latinos, pero son de por allá, son muy groseros, te gritan. Los chinos son iguales, los chinos también. Entonces, estas diferencias de entendimiento pueden ser barreras. Si tú te enojas porque te grita un chino, pues estás mal, porque así son los chinos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debes hacer? Escuchar. Escuchar y no salirte de tu canon de negociación. Porque es cierto, hay muchas diferencias culturales y esas diferencias culturales pueden causar este tipo de barreras. Hay barreras causadas por las diferencias entre las percepciones. La gente que habla diferentes idiomas en realidad ve el mundo de diferentes formas. Claro, dicen que el lenguaje va conformando la mentalidad de las personas. Y para nosotros, el uso de los diminutivos es como un apapacho. No decimos vaso, decimos vasito, cuando es un vaso pequeño o queremos agradar a alguien. No decimos, bueno, hay muchos modismos que vienen del usar los diminutivos o los aumentativos, pero no necesariamente estamos hablando de cosas chiquitas cuando ponemos diminutivos, sino de cosas que sí tienen cierto valor apreciativo para nosotros. ¿Sí? Ahorita no recuerdo algún ejemplo, espero que ustedes se acuerden de alguno, pero si nosotros hablamos de algo que le ponemos un diminutivo y es por una cuestión de aprecio más que de tamaño, la gente se va a sacar de onda, ¿no? Ay, mi carrito, y resulta que es una condenada suburban, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta eso porque pueden ser barreras provocadas por el idioma y por la manera de pensar, ¿sí? A partir de ese idioma en las diferentes culturas del mundo. Esto ya lo vimos, la negociación, la definición, como la relación que establecen dos o más personas en relación a un asunto determinado. Y aquí yo agregaría para la obtención de beneficios. ¿Sí? Esa es la negociación. La negociación, por definición, siempre debe ser la búsqueda de optimizar esta relación entre dos o más personas para obtener resultados satisfactorios. ¿Sí? Cuando voy a comprar algo y voy a negociar algo, pues yo voy a buscar las mejores condiciones para mí. Y si en ese buscar mis mejores condiciones le puedo dar a mi contraparte una buena solución, pues qué bueno. Pero siempre es en la búsqueda de mejores condiciones en general para la persona que negocia. Los americanos, bueno, aquí algo que te voy a pasar, Gabo, son generalmente menos demostrativos de afecto. Los gringos son secos como ellos solos. ¿Sí? Aquí también había que definir
Y fíjense, siendo un mismo país, la gente de la costa este es diferente a la gente de la costa oeste. La gente de la costa oeste está salpicada mucho por las culturas mexicana y de otros países de Latinoamérica. Mientras que sobre todo en el norte de la costa oeste, perdón, donde está Boston, son los, digamos, los originarios, los peregrinos originarios de la creación de esta gran nación, son los americanos. Y son más ortodoxos, son más reacios. No se diga al centro de los Estados Unidos, donde encontramos las culturas más ortodoxas religiosas, donde están los menonitas, donde están los diversos grupos, los menonitas, ¿qué otros? Los mormones, grupos religiosos que se fueron adentrando al centro de los Estados Unidos y que tienen diferencias culturales con la gente de las costas, ¿sí? El estilo de negocios en Nueva York es un estilo agresivo, es un estilo de gente que vive una vida difícil. Nueva York no es una perita en dulce, es una ciudad muy complicada con muchos problemas raciales, con muchos problemas económicos y con una diversidad sociocultural. Entonces, el caracterizar una cultura nos ayuda más o menos para entenderla. Sin embargo, para ser precisos, deberíamos caracterizar las diversas zonas en donde confluyen los hombres de negocios americanos. ¿Sí? Es un consejo que les doy. No caractericemos de maneras iguales, exactamente igual, en un país que es tan grande. Lo mismo con los chinos, ¿eh? Lo mismo con los chinos. Los chinos del centro del país son personas más mesuradas que las grandes empresas del oeste y del este, perdón, y del norte de China, pegadas al océano Pacífico, en donde se estableció una zona industrial impresionantemente grande y donde están las principales ciudades generadoras de dinero, de recursos, China. Entonces, sí es cierto, sí podemos entender de alguna manera y podemos comprender que ciertas culturas en general tienen rasgos comunes. Pero ya cuando vamos a negociar realmente con alguien, necesitamos adentrarnos aún más en esos regionalismos, ¿sí?, que nos da justamente la conducta. Acá en México, por ejemplo, no es lo mismo negociar con un colimense que negociar con un jalisquillo. Hay diferencias culturales. Y todavía se pone más feo cuando comparamos la negociación entre un colimense y una persona de Monterrey, o una persona de la Ciudad de México, o peor, una persona de Mérida. ¿Sí? Necesitamos más conocimiento sobre esa caracterización para poder tener éxito en nuestra negociación. Los chinos, por su parte, este es para ti, Gus, siempre en grupo. Los chinos siempre negocian en grupo. Por eso nunca debes ir solo. Si vas a ir a negociar a China o vienen a China o vienen de China a negociar contigo, necesitas estar preparado. ¿Sí? Ellos, al igual que los gringos, bueno, los gringos son un poco más laxos, pero los gringos y los ingleses, aguas. La puntualidad es esencial. ¿Sí? Y eso es parte de esa cultura. Respeto y seriedad. Si tú de entrada no puedes llegar a tiempo, es el pensamiento de los chinos, no puedes llegar a tiempo a una reunión, que puede ser informal incluso, pues ¿cómo van a hacer negocios contigo si no tienes ese valor, ese respeto a la seriedad de los negocios? Tampoco les gusta el contacto físico, y sí es cierto, no les gusta para nada los abrazos, los besos, las palmadas, ¿sí? Ellos son muy secos, su manera de saludarte es inclinando la cabeza, ¿sí? Al igual que los japoneses, al igual que los coreanos, y para ellos es una deferencia el saludarte con la cabeza. No se vale darte la mano, ¿sí? A menos que la contraparte te la dé, tú no la extiendes. ¿Ok? Es un consejo que les doy. Los árabes. Los árabes son una cosa bien especial. Aquí debes armarte de mucha paciencia y mucha comprensión. Porque en un momento determinado se pueden parar los árabes de la mesa, irse a un lugar, sacar sus tapetes famosos, orientarse hacia el norte y ponerse a rezar. Y si no lo sabes, eso te puede causar un problema serio cuando estás negociando con ellos. Porque
Aparentemente, desde nuestro punto de vista occidental, para nosotros es una falta de respeto que te dejen hablando solo, ellos se levanten y se vayan a rezar. Pero para ellos es algo que tienen que hacer por su idiosincrasia y por su religión. Si no rezan a la hora hacia la mezquita, la gran mezquita que está ¿cómo se llama? No, Delhi, no, hoy se me fue el nombre. En árabe, pero no me acuerdo la ciudad exactamente donde está la gran mezquita. Ellos pueden ser expulsados del reino de los cielos. Es su forma de pensar. Ellos llevan la religión y la viven más que nosotros. Para ellos, la religión, pues simplemente imagínense que los dictadores de las diversas regiones árabes llevan la religión al gobierno. Son repúblicas, tiene un nombre, ahorita me acuerdo, que viven la religión, no son laicos como nosotros, ¿no? Aquí en México, en el gobierno no debe darse la religión, allá no, allá no son narcoestados, son estados religiosos, se me fue el nombre exacto. Pero bueno, la religión domina todo su actuar. La religión está por arriba de sus intereses económicos, por arriba de sus intereses todo tipo. Entonces, hay que ser pacientes. También es importante para ellos la edad. Los viejos son sabios, los jóvenes no tanto, ¿sí? Y les encanta invitarte a comer, darte bebidas. Son más efusivos que los orientales y les gusta la convivencia a pesar de sus limitaciones culturales. Los líderes son considerados como tal y por lo tanto todo lo que hagas en pos de apoyar, de hacerte amigo de ese líder, te va a ti a abonar para una buena negociación. ¿Okay? Estas son ejemplos de caracterizaciones muy simples, muchachos. Yo les pido más profundidad. Voy a ver si lo encuentro. Tengo por ahí un archivo de un libro que editaba Bancomex, justamente de la caracterización un poquito más, ¿cómo se llama? Más precisa y más profunda de diversas culturas. Evidentemente esto ha cambiado, el mundo ha cambiado. Cada vez encuentras más chinos y más japoneses con otras ideas más occidentales. Sin embargo, lo, lo original, lo esencial de esa forma de negociar se puede poner en algo como esto. Algo así quiero que hagan para su próxima presentación de la semana que entra. ¿Sí? Poner rasgos fundamentales de la cultura, rasgos fundamentales de la cultura de cada país y cómo negociar con ellos. En 2 láminas para mí está perfecto. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, jóvenes? No, ya casi terminamos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario en relación a su tarea, en relación a lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Pues yo con esta lámina concluyo y nada más voy a ponerles en el Classroom su actividad para la semana que entra. Espero que vean los videos tus compañeros, sus compañeros. Sí, sí grabé, ¿verdad? No va a ser que no haya grabado y sí, estoy grabando. Para que se orienten sobre lo que yo quiero. Les voy a asignar a cada uno de ustedes una cultura. Bueno, en el caso de ustedes ya fueron 2, que son muy similares también. La china y la japonesa para Gustavo y la gringa y la británica para Gabo. Le voy a dejar algunas a Edith, algunas a Abril y algunas a Kiana, ¿sí? Kiana me imagino que no se va a poder conectar dado que donde está no hay internet, pero pues que mande su información y yo la presento. ¿Sale? Espero que vean los videos de verdad, ojalá. Y no sé si quieran comentar algo para cerrar ya la clase. Ya, era la última. Ay, Gustavo no está. Se salió Gus. Bueno, Gabo, pues fue un placer darte clases. Me da mucho gusto. Nos vemos la semana que entra. Por favor, haces tu tarea. Y ya en la semana que entra iniciamos
a ver lo que son los contratos. Vamos a ver los contratos desde el punto de vista legal y luego nos vamos a ir hacia la Convención de Viena, en donde los contratos cobran una importancia y vamos a ver cómo se conforman los contratos. ¿Ok? Vamos a centrarnos en el contrato de compraventa de mercancía. ¿Ok? Y es importante que lo tengan bien porque cuando vean arbitraje internacional se ve otra vez contratos, pero ya se ven un poquito más a profundidad. No, no tan a profundidad, más bien se ve una parte esencial de los contratos, ¿sí? Que vamos a platicarlo de hoy a la semana que viene. ¿Sale y vale? Bueno, Gabo, pues que tengas muy buen fin de semana y haz tu tarea. Nos vemos la próxima semana. Gracias igualmente, ¿eh? Bye.